de presentación y siempre es un acto distinto y también alegre, ¿no? Y me gustaría que en esta mañana pudiéramos dedicarnos precisamente a reflexionar con un tema que tiene que ver mucho con lo que en esta mañana vamos a hacer a continuación aquí. Y para ello quisiera que me acompañarais en la lectura bíblica del Evangelio de Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Encontramos una historia a raíz de algo que pasa entre los discípulos de Jesús. Aquellos que siguen a Jesús, que están viendo el acontecer de las cosas y cómo van y cuáles son las enseñanzas que reciben de su maestro, pero entre ellos tienen su propio diálogo. Y de pronto empiezan una discusión. Bueno, esto es muy bonito, pero bueno, llegará un momento en que este que seguimos, que hemos reconocido que será el rey, que como dice el Salmo 10 que hemos meditado esta mañana, es el designado por Dios para sentarse a su diestra y gobernar el universo, un día lo hará y un día lo veremos allí. Pero empezaron a preguntarse, en lugar de pensar en el que estaba sentado, el que estará sentado en el trono, ¿en quién estará a su lado? Y dijeron, tal vez me toca a mí, a ver, ¿habré hecho suficientes méritos para estar al lado del Señor? Y se inicia una discusión. Vamos a meternos en esa conversación en Mateo 18, a partir del versículo 1. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Señor, ayúdanos en la lectura y en la consideración de tu palabra para que imitemos ese modelo que tú nos presentas, esa palabra que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pregunta que los discípulos comentaron a Jesús y que fue también motivo de discusión entre ellos es, bueno, acláranos. ¿Quién es el mayor? En definitiva, ¿quién será el que mande? Después de ti, claro, nadie va a ponerse por encima del rey de reyes. Pero eso, fijaos, esa pregunta, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el que manda? Es uno de los deseos o de las preguntas más arraigadas en el corazón del ser humano. Porque, a fin de cuentas, y todos miramos en nuestro interior y llegamos a la conclusión de que prefiero mandar a ser mandado. Sé que el mandar puede conllevar una responsabilidad que no nos gusta, pero el beneficio sí. Y por eso a veces preferimos mandar a ser mandados. Aun cuando estés pensando, bueno, no, yo no. En el fondo actuamos como si así fuera. Como si fuera. Se trata de un deseo de poder y de dominio que está ahí indefectiblemente en nuestra naturaleza, clavado desde que el hombre y la mujer pecaron en Edén. Sabemos que el mundo que nos rodea establece su liderazgo mediante el dinero, la política, el conocimiento, la información, la posición, la influencia, la fuerza. Todas esas son herramientas que usa el mundo para imponerse. También la intimidación, la manipulación. Esto está al orden del día. Tal vez deberíamos ser ciegos para no darnos cuenta que así es como funcionan las cosas. Quien domina estas armas se está dando cuenta que puede ejercer dominio. Quien domina la información hoy en día es quien realmente, aunque no esté ahí delante visiblemente, es el que está moviendo todos los hilos. Si nos remontamos al inicio
yo no digo de la historia, sino antes incluso de la historia, antes del huerto del Edén, nos dice la palabra que ya ocurrió una lucha de poder en el universo. Nos habla el libro de Isaías, capítulo 14, y el libro de Ezequiel, capítulo 28, no vamos a leerlo, pero ahí están como referencias, Isaías 14 y Ezequiel 28, donde un personaje, Satanás, llamado el lucero de la mañana, el gran querubín protector, usó su sabiduría, su belleza, su poder para intentar ocupar el lugar de Dios. Y esa seducción del poder que nació en ese corazón de Luzbel, el lucero de la mañana, fue después introducida en el mundo, tendiéndole al ser humano una trampa para que cayera en ella. Y efectivamente, como sabemos, si nos cuenta Génesis 3, allí cayó. ¿Qué? ¿Que Dios os ha prohibido algo? No. Dios sabe que si coméis de este fruto, seréis como Dios. Y la semilla del dominio del poder, de la gestión de uno sin depender de nadie, entró en el hombre y la mujer, y alargó su mano y tomó del fruto. Y desde entonces esa lucha por el poder, ese interés por el dominio, se ha establecido en la naturaleza humana. Y esos primeros padres, Adán y Eva, ya mostraron en aquel momento cuál es el efecto de esa búsqueda del poder. Desde entonces, el ser humano es un rehén cautivado por esa seducción de dominar o de tener poder. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos la persona de Cristo y cómo Él reacciona y cómo Él actúa, vemos que se mueve por otros parámetros. Hay otros indicadores, hay otras cosas, otros valores que Él pone delante, los mismos que pone el mundo. Y aquí dice y les enseña a sus discípulos cómo debe ser el que debe liderar, el que debe dirigir. Y nos habla del modelo del niño. Aquí nos pone un modelo a seguir, un modelo a imitar. Y quiero ver con vosotros en el texto cómo presenta este modelo del niño en nosotros. Primero lo que enseña es que ese modelo del niño nos muestra, nos enseña la condición necesaria primeramente para entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios, la condición necesaria es hacerse como un niño. Lo sabemos. Y ahí dice, versículo 3, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Primera cosa que tiene este modelo que nos enseña es que no es posible entrar en el reino de los cielos sin hacerse como un niño, Hasta no hace mucho tiempo, aún en el siglo pasado, siglo XX, antes del reconocimiento de los derechos del niño por organizaciones como UNICEF o la ONU, etc., el niño en la mayor parte de las culturas humanas era símbolo del que no contaba para nada. Jesús y sus discípulos formaban parte de una sociedad donde el niño, por lo menos hasta que no se pasara a la edad adulta, hasta que no hiciera el rito de entrada en la sociedad adulta, no contaba, no era nadie más. Así que lo que enseñaba Jesús aquí era algo que rompía o hacía mover los cimientos de una cultura y de una sociedad como la judía y muchas otras de su tiempo. ¿Cómo? Que para poder entrar en el más importante reino, que es el reino de los cielos, deberíamos hacernos como niños. Si todos anhelamos dejar esa etapa porque no sirve para nada a sus ojos y ser adultos capaces de decidir. El niño era así, indefenso, ignorante, todavía mucho conocimiento por adquirir, débil, tanto física como tal vez emocionalmente, dependiente, perdido, si no tiene la ayuda por los otros. El ser humano es el ser casi más dependiente que hay en la tierra, ¿no? Toda la naturaleza, la mayor parte de los animales desde pequeños a veces son dejados y salen adelante.
o con muy poca supervisión ayuda. En cambio, un ser humano, sin la ayuda de otro ser humano, va a morir seguro. Somos así de dependientes. Pero fijaos, algo que nos dice el Evangelio es que cuando el Dios Hijo se hizo hombre, empezó precisamente como un niño. Nació en un establo, vivió todas esas etapas que hemos tenido que pasar cada uno de nosotros y nos mostró, y lo recordamos cuando celebramos Navidad, que ese misterio tan profundo, que el Dios se hiciera hombre, nos cause asombro al considerar que se hizo un niño también. Se hizo un niño. El Dios hombre se hizo niño para salvarnos de la perdición eterna. Si no hubiera pasado por esa etapa, no hubiera sido una identificación completa con la raza humana. Dios no quiso salvarnos desde su trono, sino que bajó a este mundo, tomando nuestra condición, como dice la Escritura, y haciéndolo como un niño, y creciendo como tal, llegó hasta su edad y dio su vida por nosotros. Así que, ¿qué significa hacerse como un niño? ¿Qué es lo que quiere decir Jesús cuando no os hacéis como niños? Significa confesar nuestra debilidad, nuestra limitación, que somos indefensos, que somos dependientes, que si fuera por nosotros mismos arruinábamos nuestra propia vida, que estamos perdidos. Todo eso que en algún momento puede pasar por la mente y la vida de algún niño, y para evitarlo estamos los adultos, necesitamos ayuda y necesitamos salvación. La primera condición para entrar en el reino es hacerse como un niño, dependiente, necesitado, y acudir a Dios y decirle, sí soy así, sí soy así. No hay nada que pueda hacer, no hay nada que pueda añadir para que tú me des entrada al reino. Y esa es la condición para entrar en el reino. Sin una auténtica confesión de nuestra debilidad, sin un auténtico arrepentimiento del pecado, sencillamente no hay entrada en el reino. No hay otra puerta, no hay un acceso trasero, no hay un atajo. El único camino es Cristo Jesús. Y Él dijo que esa puerta es estrecha. Y es estrecha para que nuestro orgullo no quepa por ella. Nuestro orgullo hinchado no puede atravesar la puerta estrecha que nos lleva al reino de los cielos. Por eso, la condición para entrar es hacerse como un niño, reconocer nuestra necesidad, reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestro pecado y acudir a Cristo Jesús. Pero sigue enseñándonos cosas el modelo de niño. Si ya entraste por esa puerta, si te hiciste como un niño para entrar en el reino de los cielos, ¿qué tal andamos dentro del reino de los cielos? El modelo del niño también nos enseña la actitud necesaria para andar en el reino. Es la condición para entrar, pero también es la actitud para andar en el reino. Volverse como un niño, no solo el billete de acceso, la puerta de entrada, como si después volviéramos a poder hincharnos con orgullo, con vanidad, ansiosos de poder, autosuficientes y enérgicos. No, de la misma manera que entramos, permanecemos en el reino. Debemos andar con la misma actitud humilde del niño. ¿Humillarme yo? Siempre espera nuestro ser interno, nuestro orgullo humano, que sea el otro el que doblegue, sea el otro el que pida perdón, sea el otro el que cambie de postura, ¿verdad? No tenemos que hacer mucho esfuerzo para demostrarlo. Cada uno de nosotros sabemos que es más fácil esperar que el otro se humille que no yo. Hay un versículo en el libro de Proverbios muy fuerte, pero que en ello. Y es en Proverbios capítulo 30, versículo 20. Proverbios 30, 20 habla de la mujer adúltera. Dice, la mujer adúltera come, se limpia la boca, dice, no he hecho nada malo. Cuando leí por primera vez este versículo, dije, qué extraño, ¿no? Pero me di cuenta que a veces refleja bien la actitud del orgullo. Alguien puede decir, bueno, yo no he hecho nada malo, pero vive una vida de pecado.
como era el caso de la que nos presenta este versículo, la mujer adúltera, ¿no? Podemos pecar en otras cosas, pero cuando hacemos algo, no, yo en esto no he hecho malo, ¿verdad? Y nos escudamos con eso. Sí, pero ¿qué hay del resto? Muy bien, no es una actitud para imitar la de esa mujer, pero sí la del niño. Todas esas actitudes que nos mantenían precisamente fuera del reino, y entre ellas en primer lugar estaba el orgullo de no reconocer que necesitamos a Dios. Yo ya sé, dice el necio en su corazón, no Dios, dice el original. No Dios significa no que no exista, sino que no necesito a Dios para nada. Esa es la actitud que nos mantiene y que nos mantenía fuera del reino. Pero ahora que eso pasó, si entramos por esa puerta estrecha, si nos humillamos como un niño, es la actitud que ahora, la humildad, la sencillez que se debe esperar y que debe mirarse en los hijos del reino. Especialmente, en este caso, que a raíz de la pregunta de los discípulos preguntaban ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Diría Jesús, ese. El mayor es el que tiene esa actitud, capaz de tener humildad, capaz de pedir perdón, ¿verdad? Nosotros andamos en nueva vida, andamos en el reino, y la actitud que describe está bien ilustrada en muchos puntos de la Biblia, además de este ejemplo del niño. Pero recordamos especialmente aquella que nos dice Pablo de Jesús en Filipenses 2, 5 adelante. Cuando aquel ser no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa misma actitud, ese mismo pensar, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice Pablo, sea también el nuestro, sea el nuestro. Para andar en el reino debemos andar con la misma actitud, mentalidad, sentir que el Rey, que no estimó nada, ninguna prerrogativa para poder hacerse hombre y en esa condición humillarse hasta la cruz. Gracias a esa humildad de Jesús podemos tener vida ahora, podemos andar en el reino de Dios. Así sea. El modelo del niño nos enseña también la actitud para andar en el reino. Nos siguen enseñando más cosas. El modelo del niño nos enseña el trato necesario para relacionarnos en el reino de Dios. Versículo 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Recibir, aquí en este contexto de la palabra, siempre se refiere a una recepción especial, de algo esperado, algo que se espera, algo que uno se apropia o recibe con ganas. Tiene que ver con acoger, con atender, con proveer, de manera que el recibido se sienta como en casa. Que lo que estaba hablando de los niños, en cuestión de recibir, tiene que ver el sentido de acoger, de cuidar, para que se sienta en casa, para que encuentre un hogar. Y eso es esa actitud lo que nos enseña el trato para relacionarnos dentro del reino. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 7, recibíos unos a otros como también Cristo nos recibió. De nuevo, el modelo de Cristo sigue siendo el modelo que corresponde al niño para nosotros. Recibíos unos a otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Así que nuestro emblema, nuestro trato para relacionarnos es para la gloria de Dios. Cristo no miró a otro lado cuando estado y nos vio tal como somos. No podemos esconderle absolutamente. A pesar de vernos como realmente somos, no miró para otro lado. Vio nuestra miseria, nuestra suciedad, y no esperó que primeramente nos limpiáramos de todo ello. Bueno, vete a lavar y límpiate, y cuando seas una persona digna, entonces ven a mí. No, nos recibió como éramos. Para lavarnos, sí,
con su sangre preciosa, para limpiarnos de todo pecado y para podernos hacer aptos para estar en su presencia. Pero esa actitud de recibir la que nos ajeno, lejano, como algunos tal vez creen que si existe debe ser algo completamente impersonal o lejano. Era el Dios personal acercándose para recibirnos a nosotros, pecadores, apartados de Él. Eso habla de la capacidad de vida de Dios, pero también la que nos transfiere de su Espíritu. Acogernos, recibirnos, ser hospitalarios. Recibimos como un familiar querido a los hermanos de la fe. Me alegro si estáis entre nosotros por primera vez. Ojalá que os sintáis acogidos como familia de Dios que somos. No necesitamos que demostréis más que solamente saber que creéis y habéis puesto vuestra fe en el Señor Jesús. Porque seguro que tenéis defectos, sí, pero también los tenemos nosotros, y muchos. Pero hay algo que está por encima que permite que nos recibamos, y es que Cristo nos recibió primero para gloria de Dios. Las personas que nos visitan, las personas que han llegado de múltiples lugares, esta ha sido siempre una tierra de acogida, se ha dicho. Pero tenemos que preguntarnos, ¿perturban nuestra comodidad o le recibimos en el nombre de Cristo? Qué gran lección en esa actitud del niño, en ese trato que nos ayuda a relacionarnos en el reino. Significa que si acogemos a alguien, deberíamos darle el mismo trato que daríamos a Cristo Jesús. El que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Qué grande es aprender a ver en el otro Cristo fuera el que viniera a nosotros. Eso es un cambio de mentalidad tremendo. Un cambio de corazón. Eso no lo hace el mundo, ni con sus terapias, ni con su psicología barata. Solo lo puede hacer el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y una última cosa que considerar es que el modelo del niño nos enseña también la gravedad que supone apartar a otros del camino del hombre. Y el Señor Jesús toma nota tremenda y grave sentencia que también nos llega a nosotros. Versículo 6. Y que haga tropezar a alguno de estos pequeños que mejor que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar. Terrible. No sé cuántos habéis visto piedras de molino. Todavía en algunos lugares se conservan y yo los veo más bien ahora como motivo decorativo, ¿no? Una gran piedra en el jardín de algunos que seguramente fue usada para moler trigo o cereal. Una piedra que debería ser una piedra difícil de trabajar por ser pesada para aquellos tiempos y con aquella maquinaria. Hoy tenemos muchas ayudas, pero imaginaos, cuando el Señor Jesús hablaba y ponía esta ilustración en la mente de sus oyentes. Toma una piedra de molino de asno, que precisamente era el asno el que la movía por la fuerza que tenía, y atala al cuello y échate al mar. Tremendo. Ya, solo atarla al cuello ya sería un inmenso trabajo. Significa hacer tropezar, metafóricamente, poner una trampa. Es también escandalizar u ofender en el modo que hagamos pecar a otro o que hagamos caer al otro. Hacerle obrar contra su conciencia. Cuando queremos hacer creer lo que no es, ponemos un tropiezo. Cuando nos ponemos máscaras, ponemos un tropiezo. Y no me refiero a la mascarilla sanitaria, ¿entendéis? Cuando disimulamos nuestras debilidades, ponemos un tropiezo. Cuando adoptamos actitudes como aquellos fariseos que muchas veces condenamos y decimos, a esos fariseos del tiempo de Jesús, pero imitamos su religiosismo o religiosidad mal entendida. Cuando damos por bueno lo malo, cuando aprobamos lo oscuro, lo injusto, cuando justificamos nuestros deseos,
nuestros defectos y pecados, todo eso es un tropiezo, es una trampa. Porque aquel que lo ve, especialmente si es un niño, va a identificar que eso es bueno, va a identificar que eso es correcto y va a tratar de imitarnos dentro de su impronta al tratar de imitar a aquellos que considera que son sus referentes. Cuando exigimos a otros lo que no hacemos, cuando criticamos de otros lo que repetimos, cuando condenamos en público lo que admitimos en secreto. Todo eso son trampas y hay un gran arsenal. Hay un gran arsenal. Y eso es lo que el Señor Jesús nos está previniendo. Lo grave que supone poner esas trampas, apartar a otros del camino del reino. Estos son algunos de los escándalos o tropiezos que ponemos delante de los pequeños hoy en día y que pronto, poco a poco, tarde o temprano, les van a hacer caer de esa fe sencilla. Fijaos que dice el texto: cualquiera que hace tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Y siempre esta frase me vino a la mente como un flash. El reconocimiento de Jesús de la fe sencilla de un niño. A veces pensamos, bueno, un niño no entiende muchas cosas. Y los que están trabajando con ellos en la escuela dominical, en olímpicos, en actividades con infantiles y predican el Evangelio, y ves cómo un niño acepta las verdades rápidamente. No las cuestiona como hacemos los adultos. No excusa su actitud como hacemos los adultos. Un niño tiene una facilidad para creer enorme. Y Jesús dice, esa fe yo la reconozco. Y cuidado con que esa actitud vuestra, la de los adultos, acabe estorbando esa fe sencilla. Y cuando vayan creciendo y viendo nuestras inconsecuencias, nuestros malos ejemplos, nuestras trampas, entonces sean apartados de esa fe sencilla. Nos cuidamos esos niños por los que ahora oramos y que ahora están entrando para juntarse con nosotros, posiblemente sean jóvenes que echemos de menos en la congregación. Nos lamentamos y oramos de todas aquellas trampas que hayamos podido poner. Y tenemos que hacer un acto de contrición personal y pública, tal vez. Es decir, hemos fallado muchas veces. No vale la actitud, lo hemos hecho bien. Bueno, tal vez el pastor tiene la mayor responsabilidad. Sí, es cierto. Muchas cosas mal hacemos. Pero necesitamos del Espíritu de Dios, necesitamos de ese espíritu de niño para poder dejar de poner esas trampas. No podemos huir la responsabilidad para que ninguno de estos se pierda. De los tales es el reino de los cielos, de los que se hacen como niños, de los que andan en el reino con esa actitud, de los que tienen un trato como niños en el reino de los cielos, recibiéndose mutuamente, teniendo en cuenta la gravedad de no apartar a ninguno del reino de los cielos. Vamos a orar y vamos a pedir que los niños después enseguida pasen delante y vamos a tener el acto de presentación. Señor, Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por mirarnos aún en nuestras miserias, Señor, y acercarte a nosotros y recibirnos, Señor. Te damos gracias porque a pesar de ello, confiando en el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, fuimos limpiados. Y ahora podemos andar en vida nueva y andar en ese reino de los cielos que has abierto sus puertas para nosotros. Pero queremos conducirnos de la manera y según el modelo que Jesús nos enseñó. Con esa humildad, con esa actitud, con ese trato que supone un ejemplo erróneo, equivocado, tramposo para aquellos que nos observan. Ayúdanos a poder ser ese canal de transmisión de ese amor, de esa humildad, de esa sencillez, de ese ejemplo para nuestros niños. Y como en el día de hoy, alguien que permanezca en el reino siempre, que entre y nunca marche.
y reconocemos también decirte, Señor, con sinceridad, que queremos hacer para ti lo mejor. Queremos cambiar, queremos confesar y queremos, Señor, porque la gloria es para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.